Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a desvelar algo que Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares y queridos, ha revelado sobre su primera impresión de Hande Erçel. Y créanme, según el título, esta primera impresión es algo que no van a creer. Así que quédense conmigo hasta el final porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar lo que esto significa para su relación y por supuesto compartir sus opiniones. Antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, como les decía, la noticia del día gira en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca y sin duda, de las redes sociales. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm traspasó la ficción para convertirse en una relación real, y desde entonces, los fans han estado fascinados con cada detalle de su vida juntos. Han compartido momentos muy especiales, viajes, proyectos y, por supuesto, declaraciones que siempre generan revuelo. Lo interesante de este vídeo es que vamos a adentrarnos en los inicios de su relación, justo en ese momento crucial donde las primeras impresiones se forjan y a menudo son las que marcan el rumbo de todo. Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, se sinceró sobre cómo fue su primer encuentro o más bien, su primer pensamiento acerca de Hande Erçel antes de que empezaran a trabajar juntos y antes de que surgiera cualquier chispa romántica. Y la verdad es que la revelación ha sorprendido a muchos, porque quizás no era lo que esperábamos. Vamos a ponernos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Sen Kalkapm. Ambos ya eran actores con cierta trayectoria, pero esta serie los catapultó a una fama internacional masiva. Imaginen la presión, la energía y la expectativa que rodeaba el inicio de este proyecto. Tener que crear una química creíble y cautivadora para millones de espectadores es un desafío en sí mismo, pero cuando esa química se convierte en algo real, la historia se vuelve aún más fascinante. La pregunta clave es, ¿qué pensó Kerem Bürsin la primera vez que vio o supo de Hande Erçel? El título nos promete algo increíble, algo que no creeremos. Esto nos deja pensando en varias posibilidades, ¿verdad? ¿Será que pensó que ella era arrogante? ¿Que no tenía talento? ¿O quizás todo lo contrario, que era excepcionalmente talentosa pero él se sentía intimidado? Las especulaciones están a la orden del día, y por eso hemos querido traerles este análisis. Según lo que Kerem ha compartido, su primera impresión no fue precisamente la que uno podría imaginar de alguien que terminaría siendo el amor de su vida. Él reveló que antes de conocerla bien, su percepción de Hande estaba un poco teñida por lo que veía en redes sociales o por conversaciones superficiales. Y aquí es donde viene la sorpresa, él admitió que en un principio, la veía como alguien un poco, digamos, distante o quizás un poco diva. Sí, han leído bien. El galán Kerem Bürsin pensó que Hande Erçel podría ser un poco inalcanzable o con una actitud de estrella. Imaginen la escena. Kerem, un actor seguro de sí mismo con una gran personalidad, se encuentra con Hande, que ya era una figura conocida. Las primeras impresiones pueden ser engañosas, y esto es un gran ejemplo. Él mismo ha contado que esta percepción inicial cambió radicalmente en cuanto empezaron a trabajar juntos y a conocerse en un nivel más personal. Se dio cuenta de que esa imagen que él tenía era completamente errónea. Kerem explicó que Hande es en realidad una persona muy trabajadora, dedicada, humilde y con un gran corazón. La cercanía del set, las largas horas de rodaje y los desafíos creativos, todo eso permitió que él viera más allá de la superficie. Pudo apreciar su profesionalismo, su pasión por la actuación y, sobre todo, su autenticidad. Él mencionó que al principio sentía una especie de barrera, pero esa barrera se derrumbó al descubrir la verdadera persona detrás de la figura pública. Esto nos habla mucho de la importancia de no juzgar a las personas por apariencias o por lo que otros dicen. Las redes sociales a veces pueden crear percepciones distorsionadas, y la vida real, la interacción cara a cara, es lo que realmente nos permite conocer el verdadero carácter de alguien. Kerem tuvo la madurez y la apertura de mente para revisar su propia primera impresión y descubrir la maravillosa persona que es Hande. Además de esta revelación tan personal, Kerem también ha hablado sobre lo fácil que fue desarrollar una conexión profesional con Hande.
Destaca su compañerismo, su profesionalismo y cómo ambos se complementaban en el set. Esta conexión profesional fue sin duda un factor clave para el éxito de Senkalkam, y también sentó las bases para la relación personal que vendría después. Es interesante pensar en cómo las primeras impresiones influyen en nuestras relaciones. A veces somos reacios a acercarnos a alguien si tenemos una idea preconcebida negativa, o por el contrario podemos idealizar a alguien basándonos en su imagen pública. En el caso de Kerem y Hande fue un proceso de descubrimiento mutuo, donde las apariencias iniciales dieron paso a una conexión mucho más profunda y genuina. Kerem ha sido muy abierto al decir que él mismo se sorprendió de su propia primera impresión al recordar el pasado. Es un testimonio de su honestidad y humildad. Reconocer que uno puede estar equivocado en sus juicios iniciales es una señal de madurez y de inteligencia emocional. Y para los fans, esta revelación solo ha fortalecido el aprecio que tienen por ambos, tanto individualmente como pareja. La química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable, y ahora entendemos un poco mejor por qué, a pesar de esa primera impresión, lograron conectar de una manera tan especial. No fue solo atracción física o profesional, sino también un reconocimiento de las cualidades internas del otro. Han pasado ya varios años desde que Senkalkam terminó, y Kerem y Hande han seguido caminos separados en cuanto a relaciones, pero el cariño y el respeto mutuo siempre han sido evidentes. Siguen siendo amigos, se apoyan en sus proyectos y comparten mensajes de afecto en redes sociales, lo que demuestra que la base de su relación, más allá de lo romántico, era una amistad sólida y un profundo respeto. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que incluso las personas que parecen tenerlo todo perfecto, las parejas de ensueño que vemos en las pantallas, también pasan por procesos de conocerse, de superar ideas preconcebidas y de construir algo real. No todo es un camino de rosas desde el primer momento. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos discutido, Kerem Bürsin confesó que su primera impresión de Hande Erçel, antes de conocerla bien, fue que ella podría ser un poco distante o tener una actitud de diva. Sin embargo, esta percepción cambió por completo al trabajar juntos y descubrir su verdadera personalidad, una mujer trabajadora, humilde, talentosa y de gran corazón. Esta revelación nos enseña la importancia de no juzgar por las apariencias y la capacidad de revisar nuestras propias percepciones iniciales. Y ahora, la parte que más nos importa: sus opiniones. ¿Qué les parece esta revelación de Kerem Bürsin? ¿Los ha sorprendido tanto como a mí? ¿Creen que las primeras impresiones siempre son importantes o, como en este caso, pueden ser engañosas? Me encantaría leer sus pensamientos y comentarios abajo en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan lo que sienten sobre esto. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicarnos su tiempo. Espero que lo hayan encontrado interesante e informativo y, sobre todo, entretenido. Si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.